4 de la tarde, 21 minutos. Retomamos a esta hora la información alrededor del caso del menor Kevin Arley, de 7 años, quien perdió la vida luego de, o en medio, mejor, de las fallas en la entrega, en la atención y la entrega de medicamentos. El menor que padecía una condición de hemofilia. Vamos a ahondar un poco más sobre las motivaciones, lo que hay detrás también de esta enfermedad, las condiciones de las personas que la padecen, que la sobrellevan, pero también del panorama en nuestro país. Por eso quiero saludar a esta hora a la doctora Clemencia Mayorga. Ella es la presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, a quien le damos la bienvenida a Noticias Caracol en Vivo. Gracias por este contacto. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, doctora Clemencia, si le parece, empezamos explicando qué es la hemofilia. Bueno, la hemofilia es una enfermedad rara, nos referimos a enfermedades que tienen una presentación más o menos de 1 en 5.000 o más personas, en este caso la hemofilia en varones, y es una enfermedad en la cual factores que son indispensables para la coagulación sanguínea no se encuentran en unos niveles normales, se encuentran en unos niveles deficitarios, en algunos pacientes, digamos, con más déficit que en otros. Y por eso este paciente, esta persona, no tiene posibilidad de que su sangre coagule, que es un mecanismo normal que tenemos todos los seres humanos, y que al faltar, pues se presenten en estos pacientes sangrados espontáneos, especialmente sangrados articulares, sangrados musculares, y o con cualquier golpe, incluso menor que en una persona que tenga sus factores de coagulación en condiciones y niveles normales no presentaría ningún riesgo, pues para estas personas representa un riesgo alto de sangrado, incluso de sangrado con hemorragias que puedan poner en riesgo en la vida, como es el caso de las hemorragias intracraneanas. Sí, mire, de hecho, a propósito del caso, si nos vamos al caso exclusivamente de Kevin Arley, según el relato que hemos obtenido someramente de su madre, lo que ella ha contado es que en efecto el menor había sufrido una hemorragia cerebral por un golpe en la cabeza que ocurrió mientras montaba bicicleta. Y decía en medio del relato que Kevin ya llevaba alrededor de 2 meses sin recibir su medicamento. Hablemos y ahondemos en eso, en lo vital que es este medicamento para los pacientes con esta condición de salud. Claro, como explicaba, los niveles de factor 8, en este caso sí que se trata de una hemofilia A, que según informaron es el caso de Kevin, el factor 8, que es un factor indispensable para la coagulación, se encuentra en déficit, no se encuentra en niveles normales. Si se encuentra por debajo del 1%, repito, menor al 1% de lo que debería tener, se considera una hemofilia A severa, que es, según han informado, porque yo no conozco la historia clínica de Kevin, la condición de Kevin. ¿Qué pasa entonces con un niño o una persona, pero especialmente un niño que tiene un déficit tan importante de ese factor de coagulación? La evidencia científica es clarísima y está indicado el uso permanente de medicamentos profilácticos, es decir, medicamentos que reemplazan, son el factor 8 para que esa persona pueda nivelar su factor de coagulación y disminuir el riesgo de sangrado. En eso la evidencia científica es clarísima. Los niños mayores de 2, 3 años tienen que recibir el medicamento profiláctico para evitar hemorragias que pongan en riesgo la vida. Obviamente, cuando un paciente no recibe este tratamiento profiláctico, el riesgo de sangrado, tanto sangrado espontáneo o sangrado asociado a un trauma menor,
se dispara y cualquiera de esos sangrados puede poner en riesgo su vida. Adicionalmente, la literatura también ha mostrado que el uso de esa profilaxis evita sangrados en las articulaciones que pueden tener secuelas posteriores en la vida adulta. Entonces, está más que claro, todos los niños y niñas con hemofilia deben recibir profilaxis con hemofilia severa y suspender o no proveer esa profilaxis, pues aumenta significativamente el riesgo de sangrado. Mire, de hecho tenemos que en Colombia más de 4.200 personas viven actualmente con hemofilia, concentrándose en casos de los que usted nos está describiendo, casos de la forma A severa. Lo que ha dicho la madre de Kevin a propósito de esta explicación que usted nos está dando y que muy seguramente es clara y evidente para todos los profesionales de la salud, ella ha dicho, aquí hay una clara negligencia médica, porque entendiendo cuáles son las condiciones de mi hijo, esa extensión de tiempo, esos 2 meses, pues por supuesto, iban en contravía de su situación de salud y que hoy la consecuencia es lamentablemente la muerte de Kevin Arley. En efecto, se queda clara la negligencia médica en la atención. Sí, con una aclaración que yo te haría, Sí. y es que yo la llamaría una negligencia del sistema de salud, Okay. porque los médicos formulamos, los médicos hacemos el papel, vemos el paciente según su estado clínico y la evidencia científica, formulamos, y de hecho en el caso de Kevin, tan el médico hizo su tarea que él tenía la formulación de su medicamento profiláctico, pero quien tiene que proveer ese medicamento no se lo da. Entonces, más que una negligencia médica, yo aclararía que es una negligencia del sistema de salud o del responsable de proveer los medicamentos, porque en este caso, según entiendo, el médico sí le formuló el medicamento. De hecho, el niño venía, según oía la mamá, recibiendo el medicamento hasta diciembre pasado. Ahora bien, usted que está en el gremio y que conoce perfectamente esa situación, ¿cómo es el panorama para el resto de pacientes con esta condición? O por lo menos aquí Está en el muy departamento y en la capital. Claro, mira, estamos muy preocupados porque digamos que esta crisis de la salud en donde hay una afectación en la provisión de medicamentos e insumos, ¿a quién afecta primero? Obviamente afecta primero a aquellos que están más enfermos y que tienen una dependencia, digamos, permanente del uso de sus medicamentos. Entonces, esto está afectando en primera línea a los más enfermos. ¿Y quiénes son esos más enfermos? Son niños como Kevin, que tienen condiciones muy severas y cuya vida se puede poner en riesgo ante la suspensión del medicamento. Pacientes, por ejemplo, trasplantados. También estamos recibiendo casos de pacientes trasplantados que no tienen sus medicamentos a tiempo y completos, y en estos casos, por supuesto, lo que se pone en riesgo es el trasplante, es decir, que la situación que puede ocurrir es que el organismo desata una respuesta inmune contra el órgano trasplantado y el paciente también puede perder la vida, perder el órgano, y los pacientes con cáncer. Porque, por supuesto, la suspensión, interrupción o la no oportunidad en el tratamiento en cáncer también implica un cambio en las posibilidades de recidiva y de sobrevida de ese paciente. Así es que digamos que hay una preocupación general por todos los pacientes que requieren medicamentos, pero los más afectados, desafortunadamente, son los pacientes más enfermos. Y tengo que agregar algo, y es que son los pacientes más enfermos que además no tienen recursos económicos para poder proveerse esos medicamentos. Entonces, aquí estamos hablando realmente de un riesgo altísimo, y el caso de Kevin, pues parece que es una demostración de ello. Leí que en el caso de Kevin, que es Nueva EPS la implicada, parece que
hay un número de alrededor de 48 pacientes menores de edad con hemofilia. Pues bueno, queremos saber cómo están esos niños en este momento, porque Colombia igual tenía algunos indicadores medidos y el número de pacientes hemofílicos severos que estaba recibiendo profilaxis estaba alto hasta el año 2022-2023, pero en este momento tenemos este tipo de casos y un solo caso, como el de Kevin, pues puede implicar la muerte de ese niño. Ahora, son enfermedades severas, son enfermedades de riesgo. Tengo que decir que de ninguna manera uno puede afirmar que con la profilaxis se hubiera evitado un sangrado severo, pero la evidencia científica sí es clarísima en que al recibir la profilaxis de manera adecuada, el riesgo de sangrado espontáneo y asociado a cualquier trauma disminuye de manera dramática. Por eso está indicado, por eso es mandatorio. ¿Qué tanto nivel de espera, doctora, da un paciente con una condición de hemofilia de la forma A severa para obtener su medicamento? Desafortunadamente no da espera. La vida media de estos medicamentos es corta y entonces el riesgo empieza a ser en los días siguientes del tiempo estipulado que se tenía para la profilaxis. Ahora, las dosis de la profilaxis, digamos que las cuadran los especialistas, en este caso hematólogos, pediatras, de acuerdo al tipo de medicamento que estén usando, porque hay varios tipos de medicamentos y de acuerdo a la actividad, de acuerdo a la edad, pero no recibir la dosis en el momento en que ese médico especialista lo ha indicado hace que en los 2, 3, 4 días siguientes ese paciente eleve de manera importante el riesgo de sangrado y entre más tiempo pasa, menos. Recuerda que estamos hablando de pacientes que tienen menos del 1% de factor 8 de lo que deberían tener en condiciones normales. O sea, es un riesgo altísimo. Lo que nos permite corroborar en efecto el nivel de responsabilidad precisamente de entidades como Nueva EPS al no permitirle el acceso a estos medicamentos. Pero quiero saber qué pasa con esos medicamentos, doctora. No, esos medicamentos en este momento yo no conozco que haya ninguna alerta de desabastecimiento ni situación similar. Es decir, que deberían estarse entregando y dando a los pacientes por parte de todas las EPS. A estos pacientes, como tú misma lo señalabas, no dan espera, así es que ninguna situación aquí puede, digamos, ser una excusa para suspender el tratamiento con un riesgo tan alto de sangrado para un paciente que puede poner en peligro su vida, como desafortunadamente lo estamos viendo. Doctora, me parece irreal plantear la pregunta de esta manera, pero entendiendo la condición o la situación para esos pacientes que quizá estén en un panorama de que no están recibiendo su medicamento, ¿qué recomendación se le puede hacer? Pues mira, lo que yo sé es que los pacientes están acudiendo a las acciones de tutela, los pacientes están acudiendo a las acciones de desacato, los pacientes están acudiendo a la Defensoría del Pueblo, los pacientes están haciendo plantones y manifestaciones, los vemos en las noticias haciendo todo lo que pueden. Y no hay respuesta. Yo lo que quiero es hacerle un llamado a la Corte Constitucional porque realmente, pues aquí lo que estamos es ante un riesgo inminente, sobre todo en este grupo, insisto, de personas y pacientes con enfermedades graves, personas con hemofilia, personas trasplantadas, personas con cáncer, en los cuales se está poniendo en riesgo la vida. Y entonces ahí se requiere, yo diría, no individualmente, sino se requiere que tomen una medida colectiva inmediata para proteger ya, por lo menos, a estas personas que están en más grave riesgo. Y en ese sentido, pues es que hacemos un llamado a la Corte Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a quienes tengan que, de acuerdo a su misionalidad, responsabilidad y exigir tomas de medidas y decisiones
que permitan en últimas es entregarle los medicamentos a los pacientes. No nos sirven más discursos, no nos sirven más cifras, no nos sirven, no. Los pacientes lo que necesitan es, Kevin lo que necesitaba era que le entregaran su medicamento. Eso es lo que estamos pidiendo. Sí, es que usted tiene la razón, más allá de las cifras, de los números, de los millones a los que nos hemos referido aquí en medio de esta crisis, de quién le debe a quién, qué le debe, hace cuánto, pues están sobre todo las vidas y hoy se cobra una y es la vida de Kevin Arley, que lamentablemente da cuenta y evidencia esa crisis de salud. Quisiera reiterarle la misma pregunta, pero desde el punto de vista de salud. ¿Qué se le puede recomendar a un paciente con hemofilia de la forma severa, que no tiene su medicamento? ¿Qué cuidados tiene que tener mientras tanto? Pues no, un paciente con hemofilia severa tiene que conseguir el medicamento. Además, por supuesto, de tener todas las medidas eh, posibles de cuidado, de evitar cualquier tipo de lesiones, pero es que un paciente con hemofilia severa está en riesgo de hacer sangrados espontáneos, articulares, musculares, intracraneanos, o sea, no le podemos dejar, digamos, en este caso esa responsabilidad al paciente porque es que tiene una condición severa que amerita un medicamento y un tratamiento continuo y permanente. Así es que yo lo que hago es un llamado. Esto, yo conozco muy bien el tema de la crisis de la salud en el país, pero en este momento lo que estamos haciendo es un llamado humanitario a que protejamos esa franja de pacientes que están más desprotegidos, en los que está en riesgo su vida y se tomen las medidas en las diferentes EPS para protegerlos y entregarles sus medicamentos. El gobierno nacional tiene que hacer algo al respecto. Como te digo, no nos sirve más responsabilizar al uno o al otro, decir que si la reforma a la salud hubiera pasado o no. No, hoy esas personas y esos pacientes como Kevin están ahí y necesitan su tratamiento. Y es muy difícil para nosotros y también, perdóname, yo hablo un poquito por los médicos y quienes están atendiendo a estos pacientes, porque realmente se sigue formulando, se les siguen mandando sus medicamentos, pero ¿qué estamos haciendo? Los médicos lo que están viendo es que a más de tener la atención médica salen con una fórmula que no se les entrega. Entonces, ¿de qué salud estamos hablando? Sí, y sabe qué, que es muy clave tener ese tipo de conversaciones y este tipo de espacios, doctora, porque también le permitimos a los usuarios y nos permitimos todos entender el nivel de gravedad en el que estamos. Es decir, poder pasar, en efecto, de hablar de cifras a entender de hecho que están en juego otras vidas. La de Kevin Arley lastimosamente se perdió, pero están en riesgo otras vidas que en ese momento están también pasando por esta misma condición. Así que de verdad le agradecemos que nos permita entender en medio de esta conversación que en efecto no hay otra salida, necesitan sí o sí el medicamento. No hay otra salida. Esta franja de pacientes necesita sus medicamentos sí o sí para preservar su salud y su vida. Si hubiera otra solución, pues la estaríamos dando, pero la ciencia existe, los medicamentos existen, los médicos están formulando. Si no se les cumple a los pacientes con darles su tratamiento, el número de muertos va a seguir aumentando y mi llamado es a que no sigamos contando casos, sino a que se tomen medidas inmediatas para proteger esa que es la población más vulnerable y de mayor riesgo en este momento en todo el país. Es la doctora Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá. Nuevamente gracias por esos minutos, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.